especialmente, digamos, a lo que nos enfrentamos en el futuro con la integración de las renovables. La presentación del profesor Mancarella fue muy buena en el sentido de que nos da un panorama muy amplio y nos responde una primera pregunta muy sencilla, que creo que ayer la ministra en su exposición mencionó si debía haber coordinación o no, gas, electricidad, o si deberían ser independientes. Creo que es claro, en mi opinión, que la coordinación es clara, es una respuesta clara. Eso, digamos, ella pues obviamente mencionaba la coordinación, pero digamos lo que uno dice es qué tipo de coordinación debe ir hacia el futuro. Cuando uno ve, digamos, en la presentación del profesor Mancarella, creo que, digamos, respecto a la organización que hicimos del panel, habían, digamos, como cuatro preguntas muy importantes que él las abordó en el transcurso de su exposición. La primera es, digamos, cómo debe ser, digamos, el reto hacia el futuro, de que la coordinación tanto en el desarrollo de la infraestructura y en la parte comercial, o sea, en el largo plazo, cómo se debe, digamos, hacer mucho mejor la coordinación. Y él mencionaba, digamos, en sus conclusiones el tema de la planeación y veía, digamos, cómo había profundizarse la planeación del sistema eléctrico y que eso se debería extender al sistema de gas. Y creo que aparecen unos retos muy importantes en la planificación porque aparece un atributo muy importante que es la flexibilidad. Si bien, pues hasta hoy digamos, ese atributo existe, pero aparece un reto muy grande con las renovables respecto a la flexibilidad. Entonces, mi primera pregunta respecto al panel es básicamente cómo visionan o cómo piensan que debe ser la coordinación gas-electricidad desde el punto de vista a largo plazo. Primero, no la operativa, después pasamos a la operativa, sino la de largo plazo en cuanto al desarrollo de la infraestructura del sistema de gas, tanto de su producción como de su transporte y de todas sus herramientas para garantizar la flexibilidad como almacenamiento, el mismo, digamos, plantas de regasificación, etc. Creo que ahí es muy importante, digamos, escucharlos y qué papel puede tener el esquema comercial de largo plazo para que realmente haya flexibilidad. Mirada primero desde el largo plazo, o sea, no nos entremos al día a día todavía, sino mirando, digamos, a varios años la coordinación de los dos esquemas. No sé si el profesor Mancarella está con traducción allá, no creo. Profesor Mancarella, me gustaría, digamos, que en esta pregunta diera primero su opinión y después los panelistas que están aquí en el salón. Yeah, thank you very much. By the way, the translation was very clear. What I would like to say is that of course, I cannot comment on the commercial details of the implementation because I don't know well enough the current situation in Colombia. But in technical terms, what is really important to understand is this issue of uncertainty in planning, and therefore what kind of tools for planning we will have available to actually integrate the two systems. At the moment, there are already big challenges in planning the electricity system on itself under long-term uncertainty, with renewables and all that. Now, when you also couple the gas system, of course, the uncertainties increase substantially. So what tools do we have to actually deal with that? And that is why the work that we're trying to do
with the UK National Grid again, but also we're starting doing work also here in Australia with the system operator, refers to developing a new class of tools to create robustness in planning under uncertainty. Of course, the importance of this is that once there is a robustness, then much clear market signals can be sent to the investors as to what resources are truly needed, particularly flexibility resources, as it was mentioned. Okay, gracias. Yo creo And Professor, hello, can you? could you continue if you All want? right, okay, sorry. I thought, yeah, no, sorry. I thought, yeah, maybe we lost the signal for a second. I said, yeah, as I was saying, this is particularly important in terms of sending the right market signals to investors, particularly for flexible resources, as the moderator was mentioning, in terms of regasification, storage terminals with flexibility, and all that. So the technical tools actually can create, by creating robust planning, can also be suitable to send market signals with less uncertainty that eventually is what investors would like to see. Ahora le doy la palabra a Luis Miguel. Yo creo que él ha dado la importancia y sobre todo planificar también todas esas herramientas, si se pueden llamar ahí, de flexibilidad para el futuro, ¿no es cierto? Y la incertidumbre, él menciona mucho el tema de las incertidumbres. Muchas gracias y buenos días a todos. Yo creo que es importante, para responder esa pregunta, tener claridad sobre en dónde estamos en este momento y cuáles son las verdaderas características de nuestro sistema en Colombia. Tenemos una generación térmica que ha sido fundamental e inicialmente concebida para poder soportar la volatilidad asociada a los fenómenos climatológicos. Sin embargo, vemos, de acuerdo con la presentación del profesor, la importancia que va a seguir teniendo la generación térmica y específicamente la generación térmica eficiente, ciclos combinados y ojalá utilizando gas como combustible para esta nueva etapa de penetración de las fuentes renovables no convencionales. Y vemos, digamos, la volatilidad que se ha presentado en la operación de los recursos en los ejemplos que vimos principalmente en la presentación. Es importante tener en cuenta que en Colombia, si bien aún no ha penetrado de tal forma las fuentes de generación renovables no convencionales, hoy en día, por la configuración de nuestro sistema, vemos una volatilidad inherente a la operación del sistema por otras circunstancias asociadas a la congestión de líneas, asociados a la configuración de nuestro sistema que no es radial en cuanto al sistema de transporte de gas, en una situación en la que tenemos una declinación evidente de campos productores de gas y tenemos ciertos sistemas de transmisión también que no son tan radiales como podemos ver en países desarrollados. Habiendo dicho esto, es importante para poder enfrentar esa futura volatilidad adicional que se va a presentar al sistema, contar con los activos asociados de confiabilidad que se requiere para atender esta situación. Digamos, en el tema de abastecimiento de gas, pues las plantas de regasificación son fundamentales en un escenario en el cual vemos una capacidad de declinación de producción permanente y contar con los recursos de generación térmica requeridos para poder absorber esa volatilidad en condiciones que sean eficientes y económicamente sostenibles para toda la cadena como un todo. Hoy en día vemos, digamos, diferencias regulatorias en cuanto a los tiempos de denominación de gas. Para el generador térmico, el tiempo del ciclo de renominación son 6 horas, mientras que el sistema Centro Nacional de Despacho lo puede redespachar entre media hora y 1 hora de anticipación. Entonces, tiene que haber una coordinación desde el punto de vista regulatorio y de esquema de operación del sistema que permita que estos recursos
puedan tener esa flexibilidad y flexibilidad adicional que se le va a requerir asociado a la penetración de las fuentes de energía renovable no convencionales. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y gracias, Pablo, por la pregunta. Como muchos saben, nosotros somos un grupo integral, o sea, nosotros estamos en distribución de gas, tenemos intereses en transporte, en generación, en distribución y en transmisión eléctrica. Entonces, digamos, nuestra foto, yo creo que la opinión es un poco alineada con lo que es el interés del país. Lo que le va bien al país nos va bien a nosotros. Porque muchas veces creo que se está hablando, digamos, desde puntos de vista individuales y qué me conviene a mí, sin importar qué le conviene al sistema. Y como tú has dicho muy bien, pues hay que pensar en el largo plazo, o sea, dónde nos vemos como país, como matriz, como sistema eléctrico y sistema de gas en el medio y largo plazo, que creo que es la gran discusión. O sea, es innegable que la matriz energética en Colombia pues, está cambiando, la visión es de una matriz diferente. No voy a entrar en el tema de regasificación porque creo que más adelante vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero evidentemente, como digo, es innegable que hay un cambio en la matriz y que eso pues, nos lleva a enfrentar retos. Pero como digo, no podemos pensar en un punto solo, porque si nos centramos en hablar, digamos, en un esquema de cuánta capacidad, ayer aquí el director de la UP me hablaba, pues digamos, 7.500 creo megavatios de renovables al 2033, evidentemente es una transformación muy relevante de lo que enfrentamos hoy en día. Pero de poco, digamos, valdría centrarnos en esa discusión si no pensamos en todo el sistema integral. Para poder integrar, digamos, esas fuentes renovables hace falta más inversión en transmisión eléctrica. Estaba diciendo aquí el colega, o sea, vemos, por ejemplo, en Europa, pues países que integran fácilmente, pues 25% es el caso de España de ciclos combinados, casi 20 y pico % de eólica, casi 7% de energía solar. Y en picos, digamos, pues con una generación, digamos, pues muy alta de estas fuentes por varios motivos. Uno, evidentemente, por contar con una infraestructura de respaldo, entre comillas, digamos, en el sector de gas muy relevante. Dos, evidentemente, por contar con una infraestructura, digamos, pues de transmisión también acorde a esa capacidad instalada. Y tres, evidentemente, por una regulación muy alineada con estas nuevas tendencias. Entonces, dicho esto, y en el contexto de Colombia, yo creo que es muy importante, como digo, pensar en un concepto integral. Evidentemente vamos hacia un mecanismo probablemente pues, que cambiará la forma del despacho que conocemos, lo hemos visto en otros países, ¿no? En lo que nos compartía el profesor, pero yo creo que aquí el mensaje se hace más evidente que nunca, o sea, va a ser más necesario aún contar con esas plantas, digamos, de gas en el sistema, con una mayor agilidad y evidentemente con una remuneración que les permita estar ahí y estar en el momento que tienen que estar, porque si no veremos lo que ha pasado en otros países, incluso en Latinoamérica, lo hemos empezado a ver en Perú, como algunas plantas, pues digamos, menos eficientes han empezado a salir y al final eso en el medio plazo tiene también repercusiones para el sistema, ¿no? Creo que en este contexto, y vamos, creo que es indiscutible ya, pero alguna vez ha surgido el ruido, el cargo por confiabilidad es un elemento clave, o sea, yo creo que más indiscutible que nunca, y evidentemente creo que el sistema tiene que pensar, digamos, en una remuneración de plantas de gas, pero al mismo tiempo, como digo, en todo el sistema. O sea, ¿dónde queremos ver el sistema? Porque si pensamos, digamos, políticamente o no técnicamente, pues tendremos un sistema donde cada uno irá con su pieza del puzzle y no pensaremos con un puzzle integral. Todos queremos, creo que es un discurso muy común en Colombia, mayor competitividad, mayor confiabilidad y evidentemente una mayor diversificación, pero esas tres variables han de ir de la mano y tienen que evidentemente trabajar de la mano los sectores de gas y sector eléctrico, porque en este país y en la mayoría del mundo no se entiende el sector eléctrico sin el sector de gas y no se entiende el sector de gas sin el sector eléctrico. Y ahora profundizaremos en algunos temas más, como es el tema de regasificación y demás, que creo que tienen implicaciones muy relevantes en dónde queremos ver el país pues en 10, 20 y 30 años. Bueno, muchas gracias. Pasamos, digamos, a la segunda pregunta que, digamos, que está muy enfocada, como ustedes vieron la presentación del profesor, hacia el futuro con las renovables y al atributo al servicio de flexibilidad. La segunda pregunta que tenemos es, digamos, el papel que tienen las plantas de regasificación. Es claro que nuestra infraestructura de gas pues es bastante inflexible por las características que tiene de la radialidad de los dos sistemas de transporte de gas, que es el de la costa y el del interior. Solo tenemos una planta de regasificación que está ubicada en Cartagena y básicamente su objetivo principal
pues era suplir el déficit de gas doméstico para atender, digamos, las necesidades de generación en las plantas de la costa. Sin embargo, aquí vemos que las plantas de regasificación no necesariamente su único objetivo es cubrir déficit de gas doméstico, sino puede cumplir otros roles que me gustaría, digamos, oír al profesor, no sé si está todavía ahí, de que nos pueda ampliar un poquito el papel que puede tener las plantas de regasificación, no solamente para balancear el déficit de gas, sino para tener una operación mucho más flexible ante los retos que tenemos con las renovables, que eso implica unos beneficios importantes también vistos desde el punto de vista costos de la operación integrada gas-electricidad. Yeah, thank you. Yeah, I'm still here. Yeah, thank you. Thank you for the question. This is very appropriate again. They do play a very important role, because effectively having more of such plants adequately distributed throughout the system can provide great benefits in both terms of reliability and economics of system operation. To some extent, they can also provide benefits in terms of resilience. So to deal with very extreme situations that actually been seen in other countries, including in the UK, when they lost at the same time 2 important storage terminals. However, I also wanted to mention that there may be issues in terms of being exposed more and more to an international market. And this has been seen, for example, in Australia, when basically using liquefied natural gas plants was thought as actually, of course, a means to open up to the international market, in that case for export. But then what happened was that the moment that the gas prices go up in the market substantially, then you also have an incentive actually to have higher prices in the domestic market. And that's the challenge that Australia is seeing now. Lots of gas available, but because of the worldwide competition enabled by LNG terminals effectively, the gas prices in Australia are incredibly high. And you can imagine that this is raising lots of political questions. Okay. Miguel, ustedes que han tenido la experiencia desde que entró la planta de regasificación, ¿cómo lo ven, digamos, primero la experiencia que han tenido hasta ahora y cómo la ven hacia el futuro con los roles, con el rol que plantea el profesor, que es importante, porque él habla que en Australia sí hay mucho gas, también son importantes las plantas de regasificación. Gracias. Yo pienso que la planta de regasificación es un activo de confiabilidad fundamental para la operación de nuestro sistema. Respalda algo así como más de 2.000 megavatios de capacidad térmica de ciclos combinados ubicados en la costa Caribe. Nosotros hemos hecho unos cálculos internos del costo evitado por, digamos, las plantas respaldadas con esta infraestructura, poder operar con gas natural en reemplazo de combustibles líquidos ante la declinación de los campos productores locales, y desde la entrada en operación le ha evitado costos por más de $1.000 millones al sistema colombiano de poder soportar la operación de estas plantas con gas natural. Específicamente hemos tenido eventos en donde han estado por fuera hasta 2 enlaces de los 3 enlaces entre el interior del país y la región Caribe, y gracias a que contamos con este activo de confiabilidad se ha podido atender adecuadamente el sistema sin contratiempos, inclusive en eventos de mantenimiento de campos de productores locales. Específicamente en activos de generación como el nuestro en TEPSA, nosotros en los últimos 3 años hemos atendido más de 8.000 variaciones de despacho o redespachos desde el programa original. O sea, eso
refleja una flexibilidad significativa con lo que ha contado el sistema hoy, flexibilidad que ha sido necesaria, inclusive sin todavía introducir lo que viene con las fuentes renovables no convencionales. Entonces, ahí hay un claro ejemplo de un activo de confiabilidad que ha funcionado y está prestando un servicio importante para el país. Ahora, hacia adelante, naturalmente, en este nuevo entorno de mayor volatilidad a la que hemos tenido hoy, pues cobra mayor relevancia este tipo de activos. ¿Qué se requiere hacia el futuro? Poder, en primer lugar, y suena elemental, poder seguir contando con ese activo. Tengamos en cuenta que el esquema regulatorio que hoy viabilizó el desarrollo de este activo y el respaldo de las plantas térmicas del mismo vence en el año 2025. Entonces, desde el punto de vista regulatorio hay que establecer las condiciones para que Colombia pueda seguir soportándose en este activo y las plantas térmicas puedan seguir contribuyendo en esa flexibilidad que hasta el momento hemos contribuido al sector y que hacia el futuro vamos a necesitar mayores márgenes de flexibilidad. Es importante para esa flexibilidad que los activos puedan mantenerse en operación. Por ejemplo, una planta de regasificación que se encuentra en estado de stand-by no regasificando, tiene un tiempo de aviso de aproximadamente 12 horas para entrar a contribuir o inyectar gas en la red. Si la planta tiene un nivel de funcionamiento mínimo en el que esté produciendo, el tiempo de aviso puede bajarse a 30 minutos o media hora en que puede aumentar la inyección a la red. Desde el punto de vista de las plantas térmicas, funcionan igual. O sea, una planta térmica que esté operando a un nivel mínimo puede muy rápidamente tomar carga y subir y atender variaciones instantáneas de los requerimientos de generación, pero si la planta está apagada y hay que arrancarla, pues ahí hay un tiempo de respuesta que no se va a tener y que pudiera incidir, digamos, en la confiabilidad y en propender a que se presenten mayores o niveles de racionamiento. Entonces, hay que tener en cuenta todo ese tipo de factores físicos, técnicos muy elementales dentro de la regulación y dentro del esquema que se requiere para darle esa confiabilidad y esa capacidad de respuesta rápida que el sistema cada vez más va a requerir. Bueno, yo comentaba previamente, o sea, 3 variables, ¿no? Confiabilidad, competitividad y diversificación. Yo creo que aquí mi colega las ha explicado muy bien en experiencia de caso real aquí en Colombia. Quiero recordar, vamos, hace 2, 3 años que yo llegué acá, ya había esta discusión, digamos, de la necesidad de una nueva planta de regasificación. O sea, es innegable, vamos, es público que nosotros somos fieles defensores de que eso se dé. Pero evidentemente yo creo que un país tiene que pensar con estrategia. Yo lo que he sentido, como decía al principio, que más que un pensamiento general de lo que le conviene al país, ha habido pues, voces de lo que me conviene a mí en cada caso, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo pues, es que evidentemente se ha ido dando un discurso, digamos, un poquito hacia dónde va el país en términos de gas. Este país tiene una buena industria de gas, una industria sólida, con productores de primer nivel, con transportadores de primer nivel, con distribuidores de primer nivel. Pero, digamos, dar el debate de importar gas no es malo. O sea, se importan otras miles de cosas que se producen en el país y no pasa nada. Yo vengo de un país que importa todo el gas que consume, de Argelia, de Qatar, digamos que tiene 6 plantas regasificadoras operativas en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, y donde el 60%, más del 60% de los buses, por ejemplo, en Madrid, funcionan a gas. Donde, digamos, el gas natural pues es habitual en las viviendas, donde, digamos, hay, pues como decía, 25, digamos, gigavatios de ciclos combinados. Entonces, evidentemente, al final, como digo, tenemos que mirar a largo plazo, o sea, dar la discusión, digamos, de importar gas no es una discusión que nos tiene que sonar rara. Al final, la energía más cara, como se suele decir, es aquella que no se tiene. Y en este tiempo que llevamos discutiendo, más de 2 años, 3 años casi, si planta sí, si planta no, si planta aquí, si planta allá, pues evidentemente vemos que cada vez las reservas de gas probadas son menores, que cada vez nos enfrentamos, digamos, a una disyuntiva, ¿qué pasará si vuelve a haber un niño? ¿Qué pasará, digamos, con el recurso? Y yo creo que tiene que ser una discusión de país, porque al final, como decía al principio, pues nosotros que tenemos la suerte de estar en todos los negocios de la cadena de valor de este sector, pues nos damos cuenta que al final el interés es común. O sea, esto no es interés para un solo sector. O sea, contar con
plantas de regasificación que permitan, digamos, pues que haya plantas de generación, evidentemente, que se respalden con esa planta, que evidentemente necesitan de mecanismos, como decía nuestro compañero, pues para respaldar, digamos, esos ingresos. Evidentemente, el cargo por confiabilidad pues sería necesario, sin lugar a duda, para esas plantas que se vayan a respaldar con esa regasificadora. Pero es totalmente necesario. Yo creo que hoy en día pues hemos pasado una discusión, pues como digo, de cada uno desde su punto de vista, a una discusión de país. Y hoy en día sabemos que en un fenómeno del Niño el no contar, digamos, con esos recursos de gas pues tiene un impacto para el país muy elevado. Aquí nuestro amigo cifraba el ahorro que ha tenido para el país pues haber contado con esa primera, digamos, infraestructura. Entonces yo creo que se tiene que dar en el marco de dónde nos vemos en 10 años como país. Y lo decía desde el principio. Porque al final, evidentemente, pues oye, el que hace renovables dice, bueno, tanta renovable, el que hace gas, tanta gas. O sea, pero al final esto es digamos, una visión de país, una visión de la infraestructura que queremos. Y es indiscutible que, evidentemente, vamos a necesitar esas regasificadoras, vamos a necesitar, evidentemente, la flexibilidad que aportan, vamos a necesitar esas fuentes de gas. Estamos en un mundo, digamos, donde estamos viendo que se está duplicando los países que están, digamos, exportando LNG. Cada vez hay más terminales de exportación, cada vez hay más terminales de importación también. O sea, es normal y natural. Y como digo, pues vengo de un país donde la importación de gas es normal, no ha pasado nada, los precios de la energía son competitivos, el gas se usa, digamos, como fuente, el transporte en muchas de las ciudades, como fuente, digamos, residencial, y evidentemente tenemos que pensar pues en que el tiempo pasa, hemos estado dando esa discusión, yo creo, pues como digo, durante los 2 últimos 3 años, seguimos, digamos, esperando pues un poco hacia dónde vamos, y al final lo que está esperando, digamos, el país es dónde nos vemos en toda la cadena de valor, y al final sabemos que hay unas nuevas fuentes de generación que vienen, pero sabemos también, y como nos explicaba el profesor, pues que evidentemente eso va a tener unos retos, y si solo miramos una parte de la ecuación, pues nos encontraremos con que estaremos cojos en la otra parte, digamos, de la ecuación, ¿no? Sabemos las condiciones, digamos, de hidrología que tiene el país. También a veces hay que repetirlo, digamos, que creo que pues es bueno creerse las cosas. Este país tiene una matriz pues, que está entre las 10 más limpias del mundo. Hay unos que dicen que es la quinta, la séptima, la sexta, pero bueno, es una de las 10 matrices más limpias del mundo. Tenemos un sector, digamos, tanto eléctrico como de gas, que ha estado a la altura de las circunstancias. Quizás, bueno, yo viniendo desde fuera, pues lo veo así y lo puedo decir. O sea, muchas veces siento mucha autocrítica, mucha crítica, mucha queja, pero evidentemente aquí hay un sector que ha respondido a las circunstancias. Nosotros como empresa llevamos 123 años aquí y hemos visto pues subidas y bajadas, pero aquí seguimos, ¿no? Teniendo un país pues cada vez, digamos, más moderno y más actualizado, y evidentemente hay retos que hay que enfrentar. Pero creo que también hay que destacar lo que se ha hecho bien y no solo, digamos, centrarnos en la queja. Y creo que este país ha estado preparado para diferentes transformaciones. En este momento estamos, digamos, en esa transición, en esa diversificación, y estoy seguro que si todos pensamos, digamos, en sector, si todos pensamos en país, pues será mucho más fácil, digamos, enfrentar los retos que tenemos por delante. Bueno, nos queda la última pregunta, el tiempo lo tenemos bastante limitado. Y vamos a entrar al corto plazo, a la coordinación ya del día de gas. Si bien, digamos, en Colombia tenemos un recurso hidroeléctrico que uno dice, con eso voy a responder bastante bien a la flexibilidad. El otro que mostraba, digamos, el profesor es el gas, pero el gas tiene que ser bastante flexible, y pues obviamente quedan las baterías y respuesta a la demanda, que pues no nos vamos a enfocar por el momento en eso. Y cómo, digamos, viendo, por ejemplo, nosotros tenemos en Colombia pues limitaciones o inflexibilidades de nuestra infraestructura de gas que hace que las renominaciones sean 6 horas, o sea, para un sistema donde va a necesitar respuestas muy rápidas, y uno veía, digamos, en la curva de tanto la de pronóstico como la real de line pack o de empaquetamiento, donde veía que pues con esa variabilidad fácilmente podía llegar a la presión crítica. O sea que si no hay una buena coordinación, pues realmente pues podemos arriesgar la seguridad de la operación de la infraestructura de gas. Aquí, digamos, mi pregunta, digamos, al profesor, realmente cómo se enfoca y cuáles han sido las ventajas en Australia que el operador de electricidad sea el mismo de gas, y que introduzcan las restricciones de las rampas en el modelo de optimización gas-electricidad. ¿Qué ventajas da esa, digamos, que sea el mismo operador? Yeah, so
No, thanks again for the question. That's incredibly important, I would say. I had to say that those specific studies I showed were for the UK system, not for the Australian system. And they were used actually to highlight the issue. So the technical analysis has been used to demonstrate that there might be an issue in the future. And now that issue would be, and those studies would be taken as a, again, sort of proof, evidence that there is a requirement for market integration. On the other hand, and so this would now be, I guess, with the system operator, who's also market operator, and the regulator. In a similar context, in Australia, we are seeing issues that are related to managing the peak demand. In that case, particularly for reliability purposes, because what happens is the problem is not so much, at least now, the flexibility of the gas operation integrated with the electricity system, but rather the security of the two systems. Because, for example, when it's really hot in Australia in January, there is a peak demand. The combined cycles are producing at capacity. Of course, the capacity and the efficiency is limited because of the very high temperature. And then all of the gas system is basically used at capacity. Now, the big question is, what happens if there is an outage in the gas system at that point? It would be dramatic because obviously it would cascade most likely into a blackout for the electricity system. So again, the very sort of tight coordination or in short-term coordination becomes very, very serious issue. And there have been big discussions in terms of integrating the market based on this, and again, using our models to demonstrate that. However, more than this, I mean, I can't really comment more than this, particularly for this specific case of Colombia, because obviously I don't know. I don't know the details. Ok. Yo creo que es un tema bastante importante y sería muy amplio, digamos, discutir, y ya el tiempo nos queda 1 minuto y medio para ustedes. Básicamente, los tiempos de renominación hoy son de 6 horas. ¿Cómo consideran ustedes que eso realmente hay que proceso tanto regulatorio como la parte física, eso tiene una limitación física, obviamente, de irlo disminuyendo porque es una barrera muy grande que hay en la parte de la operación gas-electricidad? Sí. Creo que antes de eso tú hiciste una mención de un operador integrado del sistema gas y el sistema eléctrico. No, yo lo que pregunté es que en Australia, yo lo que quería saber es cuál es la experiencia de Australia, pero creo que salgámonos de esa pregunta. No necesariamente para que haya coordinación tiene que estar uno solo operando ambos sistemas. Para que haya coordinación lo que tiene que haber son las reglas claras de interacción y de cómo funciona, digamos, cada uno de estos sistemas. No necesariamente tiene que estar bajo un solo operador. Pero volviendo a tu pregunta y muy rápidamente, teniendo en cuenta el tiempo corto que nos queda, claro que se pueden bajar los tiempos de renominación. Por supuesto que se pueden bajar los tiempos de reacción en redespachos de las plantas, pero hay que entender muy bien las características técnicas de estos sistemas y hay que tener lo que mencionaba con la capacidad de output de la planta de regasificación. Si la planta está en 0 y tiene que arrancar, pues el tiempo de respuesta son 2 horas. Si tiene un nivel de producción mínimo permanente, el tiempo de reacción es media hora. Eso es un incremento significativo en la capacidad de reacción. Igual pasa con las plantas de generación térmica. Si la planta térmica está apagada, pues alinear un equipo y arrancarla va a tomar un tiempo significativo y probablemente no va a poder reaccionar tan rápido. Si tiene un nivel de utilización de seguridad establecido, pues subir carga es muy fácil, muy rápido. Y nosotros, en el caso particular, como le digo, en los últimos 3 años hemos atendido más de 8.000 variaciones del despacho programado de carga en nuestra planta TEPSA. Entonces, la flexibilidad existe, vamos a requerir mayor flexibilidad y vamos a requerir condiciones para poder seguir brindando esa flexibilidad de manera eficiente y sostenible para todos los agentes de la cadena como un solo bloque.
Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, la flexibilidad es fundamental. Evidentemente, las estructuras regulatorias y de remuneración van a tener un papel fundamental. En algunos países hemos visto lo que llaman regulación terciaria de frecuencia, hemos visto, digamos, pues también como esa coordinación es muy clara. También comparto un poco la visión, no es tanto tener un solo, digamos, ente que controla los dos mercados, sino que haya de verdad una auténtica coordinación y evidentemente vamos pues hacia un futuro, pues lo que estamos viendo acá y lo que veíamos ayer también, digamos, de cómo se va a componer esa matriz, digamos, del país, vamos hacia un futuro donde la intermitencia pues va a jugar también un rol cada vez más clave. La regasificación, evidentemente, pues tener gas ahí más cerca de las plantas va a ser fundamental, el parqueo, lo que hablábamos, evidentemente, pero todo esto al final como una visión integrada, como decía, y evidentemente eso pues tiene que ser sostenible, como decía nuestro colega, pero sostenible para toda la cadena, o sea, porque si al final, digamos, nos centramos solo, pues evidentemente la generación necesita ser más flexible, pero eso no va acompañado, digamos, del comportamiento pues, del transportador en el caso del gas, digamos, del generador térmico, etcétera, etcétera. Si solo pensamos, digamos, pues en la solución momentánea, va a ser inviable e insostenible, ¿no? Y veíamos algún ejemplo en lo que compartía el profesor de cómo ha ido cambiando, especialmente en el caso del Reino Unido, un poco pues, el factor de uso de esas plantas y además tenemos que pensar cómo vamos a hacer frente a todo esto, pero evidentemente mayor coordinación y mayor flexibilidad son dos variables pues, fundamentales. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Yo creo que nos queda, digamos, una conclusión muy grande que es realmente la necesidad de incrementar la coordinación del gas, electricidad desde el largo plazo hasta el corto plazo. La flexibilidad nos aparece, digamos, como un reto, cómo lo vamos a enfrentar para poder, digamos, operar de una forma segura los dos sistemas. El eléctrico, pues tenemos lo hidroeléctrico, que es buenísimo, es una ventaja que tenemos grande, pero tenemos también el reto de cómo vamos a utilizar la infraestructura de las termoeléctricas de gas, que son muy importantes. En Colombia hay una cantidad bastante representativa. Y cómo es que de un momento, desde el punto de vista regulatorio, también, por ejemplo, servicio complementario como flexibilidad, por ejemplo, empieza, digamos, a tener, digamos, una posibilidad de que se preste y obviamente con su respectiva remuneración. Muchas gracias. Yo creo que desafortunadamente no hubo tiempo para el público, pero creo que fue una visión importante del panorama. O sea, ya, muchas gracias y...